Durante los pasados días hemos escuchado múltiples reportes sobre el iPhone 15 Pro y cómo supuestamente se está sobrecalentando, y en este video te estaré contando qué exactamente está pasando y lo que Apple estará haciendo. Así que comencemos. Hablemos primero sobre los reportes que empezaron a suceder poco después del lanzamiento del iPhone 15 Pro, y es que algunas personas comenzaron a reportar de que el teléfono estaba llegando a unas temperaturas bastante altas, algunas personas diciendo que llegó casi a los 116 grados Fahrenheit, así que sin duda alguna una temperatura bastante caliente. Hay algunas personas que mencionaron que esto simplemente les pasó cargando el teléfono, algo que se supone que pues obviamente no suceda de esta manera, mientras que algunas personas simplemente dijeron que les pasó utilizando aplicaciones de redes sociales. En mi caso, realmente yo que tengo el iPhone 15 Pro lo he sentido quizás un poco más caliente de lo normal comparado con el iPhone 14 Pro que tenía el año pasado, durante todo este año también, pero donde he notado que realmente se calienta el teléfono sería en la parte de los videojuegos, pero considero que en ese aspecto es bastante normal que un teléfono se caliente a la hora de jugar, así que por lo menos en mi caso no he tenido un caso bastante notable de que el teléfono se esté sobrecalentando. Ahora bien, ¿por qué realmente está pasando esto? Bueno, los primeros reportes aseguran que Apple al parecer hizo algunas limitaciones con respecto a cómo se construyó el teléfono, y aquí el reconocido filtrador Ming Chi Kuo asegura de que entonces Apple parece que hizo algunas modificaciones en cómo se maneja la parte térmica, cómo se maneja la temperatura del teléfono y cómo se disipa el calor del procesador, utilizando entonces este material nuevo de titanio en el teléfono. Al parecer no es culpa, según este filtrador, no es culpa del procesador nuevo, el A17 Pro, que utiliza la nueva arquitectura de 3 nanómetros, sino que entonces al parecer Apple hizo algunas limitaciones con respecto a la estructura interna del teléfono en busca de hacerlo más liviano, porque eso es uno de los factores más importantes que cambió con estos nuevos teléfonos, que son más livianos que los del año pasado. Pero al parecer esto es lo que supuestamente estaba pasando, según estos primeros reportes que trataron de analizar lo que estaba pasando con este sistema de sobrecalentamiento en los nuevos teléfonos de Apple. Ante todos estos reportes que hemos visto tanto de personas como también de analistas de tecnología, a Apple no le quedó más remedio que hacer algún anuncio sobre lo que está pasando y entonces comentar sobre la situación de el supuesto sobrecalentamiento de los teléfonos. Apple entonces confirmó que en efecto sí hay un problema en el sistema operativo que está causando de que los teléfonos entonces se comporten un poquito más caliente de lo normal, y entonces ellos aseguran que a través de una actualización de software, ya sea en las próximas versiones de iOS 17, la compañía estará mejorando el rendimiento del teléfono para que entonces no se sobrecaliente. Cabe la pena recalcar que no es extraño que tu teléfono se sienta un poco más caliente de lo normal durante los primeros días mientras estás utilizando el teléfono, ya que en el proceso de transferir toda tu información a tu nuevo equipo, pues el teléfono tiene que hacer un poquito de más trabajo para organizar toda esa información, descargar actualizaciones y mucho más. Pero al parecer también Apple ha explicado de que este problema de sobrecalentamiento en el teléfono se debe a que algunas aplicaciones de terceros están teniendo algún problema a la hora de optimizar estas aplicaciones para los nuevos teléfonos, los iPhone 15 Pro y iPhone 15 regulares, y entre estas aplicaciones encontramos al juego Asphalt 9 y también aplicaciones como Instagram y Uber, y entonces al parecer ya Apple está trabajando con estos desarrolladores para que entonces veamos unas actualizaciones y mejoras y también optimizaciones a cómo funcionan estas aplicaciones para que entonces tu nuevo iPhone 15 no se sobrecaliente. ¿Cuál entonces es la solución a este problema que están experimentando estos teléfonos? Pues Apple está trabajando ya en versiones beta de iOS 17 para que entonces mejore el desempeño de estos teléfonos. Aparente y alegadamente estaremos viendo una mejoría en la próxima actualización de iOS 17.03, pero también la compañía está trabajando en una actualización un poco más robusta, iOS 17.1, que entonces se espera que también traiga mejoras a cómo es que funcionan estos teléfonos. Pero al parecer durante estos próximos días estaremos viendo esta rápida actualización de iOS 17.03, que entonces buscaría resolver algunos de los problemas que están experimentando las personas con estos teléfonos de Apple.
Apple. Un aspecto bien importante es que la compañía asegura que con estas mejoras que están haciendo en cuestión de mejorar el sistema de enfriamiento del teléfono, la compañía no estará tocando el desempeño del procesador, así que no estaremos viendo una reducción en el rendimiento de este A17 Pro, uno de los aspectos más importantes de estos nuevos teléfonos de Apple. Cabe la pena recalcar que este A17 Pro es uno de los puntos de venta para estos nuevos teléfonos de Apple, ya que la compañía está vendiendo estos teléfonos como que tienen la capacidad de poder jugar juegos de consola. Eso ya lo hablamos aquí ayer en el canal, así que por lo menos en ese aspecto no te tienes que sentir preocupado porque entonces tu teléfono se vaya a comportar más lento en busca de que entonces no se sobrecaliente. En fin, seguramente durante los pasados días has visto videos que buscan destruir el nuevo iPhone 15 Pro diciendo que es un teléfono que no está bien construido y que realmente Apple está cobrando demasiado por un teléfono que no tiene las expectativas de lo que tiene con respecto al precio en el cual está llegando. Pero como siempre, estas personas quieren destruir lo que está pasando en el mundo de la tecnología sin considerar que es un poco normal que un teléfono se sobrecaliente un poco durante los primeros días y mientras entonces estás jugando o haciendo otras actividades. Tampoco podemos olvidar que Apple también ha mencionado que está trabajando en una actualización para mejorar el desempeño de este teléfono para que entonces no llegue a estos niveles de temperatura, así que es cuestión de esperar para que veamos una mejora en cómo es que funcionan estos nuevos teléfonos de Apple. Tampoco podemos olvidar que otros teléfonos también se sobrecalientan y en la más reciente prueba del canal Tecnonauta ellos probaron el nuevo iPhone 15 Pro con el Galaxy S23 en cuestión de juegos y demostraron que el nuevo teléfono de Apple funciona un poquito más frío comparado con el Galaxy de Samsung, así que si sabes y si tienes ambos teléfonos, yo tengo teléfonos de Samsung y teléfonos de Apple y yo creo que en muchas ocasiones los teléfonos de compañías como Samsung se calientan un poquito más a la hora de jugar que la oferta que tiene Apple con sus teléfonos, los cuales tienen a veces un mejor desempeño sin entonces gastar tanta batería ni tampoco llegar a temperaturas bastante altas. Lo que realmente tenemos que hacer es simplemente tomarlo un poco con calma y esperar a que veamos esta actualización de los teléfonos de Apple que debe estar llegando durante los próximos días o semanas. Aquí nosotros estaremos bien pendientes, tenemos nuestro iPhone 15 Pro, así que cualquier mejoría, cualquier quizás daño que entonces se comporte aún más caliente, aquí lo estaremos reportando, así que mantente suscrito y pendiente a este canal. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.